Están creciendo los casos, doctor, vos que estás ahí en primera línea, la gente acude a consultas o llama para consultar si pueden ir. ¿Qué estás pudiendo notar, doctor? Estamos en una época donde generalmente tenemos cuadros respiratorios sobre todo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la circulación viral y los virus de influenza A, influenza B, neumovirus, adenovirus, virus sincicial respiratorios, es cuando en esta época empiezan a aumentar. Y también los cuadros alérgicos por el cambio de tiempo que estamos teniendo ahora. Entonces, es importante que las personas que son alérgicas, que tienen enfermedad pulmonar de base, como asma, estén controladas en su medicación, sobre todo la realicen en forma. Es muy importante que la gente entienda los cuadros diferenciales de estas enfermedades. Te doy un ejemplo. La rinitis alérgica. Es muy importante que entienda la gente que generalmente uno se conoce alérgico. Sí. Entonces, la diferencia entre cuadro de coronavirus y una rinitis alérgica, por ejemplo, es que la rinitis alérgica está caracterizada por estornudos, congestión nasal, mucosidad a nivel de la nariz, digamos, otros síntomas como el taponamiento nasal, cosa que no tiene generalmente el coronavirus, ¿sí? El coronavirus causa fiebre, tos seca, dolor de garganta, inclusive a veces dificultad para respirar, cosas que el tinítico, si está con un cuadro de rinitis aguda, son esos que te cité anteriormente, no tiene por qué tener fiebre, ¿sí? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial muy importante que va a evitar que estas personas acudan al hospital a exponerse a gente que está con cuadros de COVID, por ejemplo. Doctor, ¿cómo estamos ahí en INERAN ahora? Si miramos un poco los reportes diarios que teníamos del ministro Mazzoleni, veíamos que habían internado, pero sobre todo nos preocupaba el caso de 2 que estaban en terapia. Sí, los pacientes actualmente están, por lo menos están estables, ¿verdad? Los que nosotros tenemos en sala y en terapia intensiva, están teniendo todas las medidas de sostén correspondientes y esperando que el cuerpo reaccione y que los medicamentos actúen también. Doctor, y esa... Porque tenemos que saber... Sí, adelante. Tenemos que saber una cosa muy importante. Los medicamentos nos ayudan a nosotros, sobre todo los que estamos utilizando nosotros, que es la hidroxicloroquina, la citromicina. Lo que hace es, la función de es tratar de limpiar los virus de la mucosa del aparato respiratorio, y el resto del trabajo lo hace el cuerpo. La inmunidad propia del ser humano hace que el virus se vaya limpiando también, y eso tiene su proceso. Un promedio de internación para que ustedes manejen de un paciente que está con diagnóstico de COVID y que necesitó internación son de 14 días aproximadamente. En promedio pueden ir de 10, inclusive hasta 3 semanas, dependiendo si el paciente ingresa o no a terapia intensiva. Entonces, imagínense la cantidad de días que tiene que estar internado. No es una internación normal como una neumonía que de repente en 5 a 7 días uno ya puede darle alta, sino que tiene un consumo de tiempo en cama. Por eso lo importante es que colapsen el sistema de salud. Doctor, los pacientes que ingresaron a terapia por coronavirus en nuestro país, ¿algunos salieron, se recuperaron, sanaron? Sí, tuvimos ya casos de pacientes que estuvieron internados y salieron. Sí. Tuvimos creo que 2 pacientes que estuvieron en terapia, y en sala tuvimos 2 que han salido ya
negativos con sus estudios. Ya. Doctor, sí, buenas tardes. César Trinidad le saluda. Con respecto al diagnóstico que acaba de dar, bien, gracias doctor por su tiempo también. Con el diagnóstico que acaba de dar acerca de la gente alérgica, ya decía Dante también, hay mucha gente que con este cambio de clima lo primero que hace es manifestar los síntomas de esa alergia, ¿verdad? Diferenció usted muy bien cuáles son los síntomas de una alergia y cuáles podrían ser los síntomas del COVID. Esa gente que está con esa alergia, es ya medicada, ya tratada, había hecho ponerle una consulta a través de un contacto telefónico o ya tiene los medicamentos. Una persona alérgica normalmente ya conoce su cuerpo, ya tiene los medicamentos que debe tomar y de alguna forma se controla. Esa persona que está con esos síntomas de alergia debe de ir a trabajar en el caso de que entre su trabajo o su rubro dentro de las permitidas o de las necesidades básicas, o debe guardar reposo por seguridad. No, excelente tu pregunta. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen rinitis alérgica, asma, EPOC, que son las enfermedades pulmonares crónicas debido al tabaquismo, y las personas que fuman sobre todo, son las que tienen más propensas a tener de repente estos cuadros en esta época, estas agudizaciones, que no necesariamente son COVID positivos o son COVID. Sí, estas personas deben mantener la higiene personal, el lavado de manos y la utilización de los barbijos o máscaras quirúrgicas, y pueden ir a trabajar si están dentro del grado de excepción del decreto presidencial. Pero manteniendo siempre la distancia social, el lavado frecuente de manos y la utilización de las mascarillas en sus lugares de trabajo donde hay aglomeración de personas. Eso es muy importante. No hay contraindicación para que estas personas puedan acudir al trabajo si es que están dentro de la excepción. Eso es muy importante. También tenemos que aclarar que en el caso de los riníticos y los asmáticos, no por ser de repente tener estas patologías de base, van a ser más propensos a tener la enfermedad. No, tienen la misma, digamos, probabilidad de tener de cualquier tipo otra persona, pero sí se pueden complicar más. Lo que tenemos que entender es que estos pacientes, si llegan a tener COVID-19, pueden complicarse más. Inclusive, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es EPOC, y las que fuman, son las que tienen mucho más riesgo de presentar enfermedad pulmonar grave por COVID-19. ¿Por qué es eso? Porque a nivel ha descubierto un estudio muy importante que las personas que fuman y las personas que ya tienen enfermedad pulmonar por causa del tabaquismo, los exfumadores tienen mayor cantidad de un receptor que nosotros le llamamos la enzima convertidora de angiotensinas 2, que es el receptor del virus del COVID-19. Entonces, estas personas, al tener mayor cantidad de esta enzima, están más propensas a ser contagiadas por el COVID-19, a tener cuadros más graves. Doctor Morínigo, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Por favor, a las órdenes. Muy bien.